Esta semana en la asignatura de lectura y escritura especializada, la clase de hoy, viernes 13 de noviembre, semana número 31, el objetivo que tenemos es utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito en coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. Para ello, vamos a recordar lo que son las charlas TED. Tener acceso a las grandes ideas no siempre ha sido fácil. En los viejos tiempos eras considerado alguien solo si eras culto. Fuiste al colegio, eras rico o eras hombre. Lo bueno es que los tiempos han cambiado. Internet ha facilitado el cambio de ideas y nadie está haciendo eso mejor que TED. No TED, vos no. Estoy hablando de la organización sin fines de lucro que se especializa en la difusión de ideas increíbles. 2 veces al año, TED celebra una conferencia con líderes extranjeros de todas partes del mundo, que muestran algunas ideas sorprendentes. TED las pone en línea para que todos puedan verlas de manera gratuita. Voluntarios traducen el video, lo que significa que cualquiera puede ser inspirado por personas como Bill Gates, Malcolm Gladwell o James Goddard. Entonces, ¿qué es TEDx? Es una forma de que cualquiera puede organizar un mini evento al estilo TED en su propia ciudad. Tener charlas para hablar de temas que le interesa a la comunidad, libre de agendas corporativas, políticas y religiosas. Así que forma parte, no dejes de ver videos en TED.com. Mantenete alerta para su próximo evento. Inscribite para ser parte del nuestro. TED, ideas que valen la pena difundir. Bien, entonces las charlas TED, ¿cierto?, derivan de este elemento, de este fin corporativo y que tienen y cuya finalidad es transmitir conocimientos más que nada. Como decíamos la clase pasada, en la clase de lenguaje que estamos analizando charlas TED, esta semana en lectura y escritura ustedes van a crear una charla. Y para ello vamos a visualizar una charla TED de Alejandro Nadra, cómo diseñamos organismos capaces de resolver problemas. Para comenzar con el análisis, fijarnos en las distintas partes que tiene una charla TED y comenzar a construir nosotros nuestra propia charla. Imagínense una planta que, como todas las plantas, capta energía del sol durante el día, pero a la noche ilumina. Imagínense un banco de sangre para transfusiones de emergencia, pero de sangre artificial, y que de chapa no contagie enfermedades. Imagínense un organismo capaz de capturar el dióxido de carbono, el del efecto invernadero, sacándolo de la atmósfera. Pero no solo eso, sino que además lo convierte en una forma útil de energía. No sueñen más. Bienvenidos a la biología sintética. La mayoría de ustedes seguramente no oyó hablar de biología sintética, pero la van a oír en los próximos años. Biología es el estudio de la vida. Y sintética no viene de breve, resumido, sino de artificial, que no está en la naturaleza. Los biólogos sintéticos diseñamos organismos para que nos ayuden a hacer algo. Puede ser algo abstracto, como estudiar la vida, o palpable, urgente, como tratar una enfermedad, generar energía limpia o detectar un contaminante. Lo novedoso es cómo modificamos o generamos nuevos organismos vivos. Y eso lo hacemos mediante el uso, el diseño y la combinación de bloques biológicos. Son biobloques como Rusty, Lego o mis ladrillos. Y cada biobloque representa una función. Podemos diseñar un biobloque que al ponerlo en una célula genere el color rojo, que genere olor a banana o que genere hemoglobina, la de la sangre. Todos los biobloques están hechos de ADN, que es el material en que se guarda
la información genética y son fáciles de combinar unos con otros. Entonces, un investigador hace 10, 100, 10.000 biobloques y los comparte con la comunidad. Y cada usuario los toma y los usa para hacer su propio organismo con la función que desea. Pero no solo los usa, también los modifica, los combina, les da otros usos. Puede crear. Y lo más maravilloso para quienes nos apasiona la complejidad de la biología es que funciona. Ok, tenemos una bolsa llena de funciones encerradas en biobloques. ¿Y qué hacemos? Jugamos. Armamos, desarmamos, ponemos, sacamos, reciclamos. La evolución recicla. Los biólogos sintéticos venimos a ser recicladores seriales, que reutilizamos y combinamos bloques biológicos para hacer organismos con funciones a medida. Esto puede generar un poco de miedo. Entonces, ¿cada uno hace lo que quiere? No. Hay muchos controles. Por ejemplo, las empresas que fabrican ADN tienen bloqueada la posibilidad de fabricar toxinas o patógenos para que no se hagan armas biológicas. Y también los laboratorios que trabajan en biología sintética suelen abrir sus proyectos a la sociedad. En mi laboratorio nos visitan diseñadores industriales, artistas plásticos, sociólogos, y exploramos con ellos esto de la biología sintética. El fuego quema, el agua ahoga, pero no por eso dejamos de usarlos. Es solo cuestión de hacer un uso responsable y seguro. Ok, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de organismos? A los seres humanos nos gustan las mascotas. A algunos nos gustan los perros, a otros los gatos o los potus. A los biólogos sintéticos nos gustan las bacterias y las levaduras, que son microscópicas y tenemos muchas, muchísimas. En la antigüedad domesticábamos microorganismos para ayudarnos a producir alimentos, como el pan, como el yogur, la cerveza. Hoy también los usamos para fabricar remedios, para producir energía, para estudiar la vida. Pero no son todos los usos posibles. También podríamos usarlos para ser más saludables, para vivir mejor. Por ejemplo, podríamos modificar algunos de los organismos que viven adentro nuestro. Sí, tenemos bacterias viviendo adentro nuestro. De hecho, un ser humano sano tiene unas 10 veces más bacterias adentro suyo que células humanas. ¿A quién se le hubiese ocurrido hace unos años en tomar una bacteria para curarse de algo? Hoy estamos aprendiendo a entender esas comunidades de microbios que viven adentro nuestro y a cómo usarlos para vivir mejor. Les quiero contar mi historia con la biología sintética. La primera vez que escuché biología sintética, pensé, estos son unos chantas. Inventan un nombre para conseguir plata o hacerse los interesantes. Pero cuando entendí de qué se trataba, me deslumbró. Si con la biotecnología vieja podíamos recortar palabras de un organismo y pegarlas en otro de una forma artesanal y laboriosa, con la biología sintética podemos escribir, reescribir y editar un libro entero. Tenemos todo el diccionario, o más bien toda una biblioteca en la computadora, y podemos combinar las palabras a voluntad. Uno de los grandes hitos de la biología sintética fue la fabricación del primer genoma artificial. Muchos sabrán que la información genética está en el genoma y que se puede fabricar ADN en el laboratorio. Hace 4 años, en un laboratorio, fabricaron a partir de 4 botellas de componentes químicos un genoma completo. Después lo introdujeron dentro de una bacteria transformándola en una nueva especie. Es como cambiarle el disco rígido de una computadora y ponerle otro sistema operativo. Flor de herramienta. Y no hay que ser un supergenio para usarla. La mayoría de los proyectos de biología sintética están motorizados por estudiantes. De su entusiasmo y su ingenuidad surgen proyectos impresionantes.
En el 2013, con un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, decidimos estudiar un problema que le doliera a la sociedad y que pudiéramos abordar con herramientas de biología sintética. Nos decidimos por el problema gravísimo de acceso al agua potable. Cerca de 4 millones de argentinos consumen diariamente agua contaminada por arsénico, principalmente los que toman agua de pozo y no lo saben. O quien sí lo sabe no tiene una forma fácil de medirlo. Nos propusimos entonces diseñar un kit de fácil uso, tipo un test de embarazo, que le permita al usuario saber si el agua de su pozo tiene arsénico o no. ¿Se acuerdan de los biobloques? Bueno, combinamos la función detectar arsénico con la función generar color. Los juntamos, los pusimos adentro de una bacteria y la transformamos en un sensor de arsénico, un biosensor. Este proyecto lo hicimos en el contexto de una competencia internacional de biología sintética, donde nuestro equipo ganó una medalla de oro y el premio al mejor modelo teórico. Pero no nos quedamos solo en el modelo, tomamos muestras de campo, reales, y funcionó. El paso siguiente es generar una carcasa que permita contener esas bacterias y poder distribuir ese dispositivo. Este es el prototipo actual. Uno pone unas gotas de agua en un pocillo . Uno pone unas gotas de agua en un pocillo, espera unas horas y compara el color que desarrolla ese pocillo con otros colores de referencia y así sabe cuánto arsénico tiene en su pozo. Me gusta verlo como un modelo inspirador. Cuando uno no sabe que algo no se puede hacer, lo intenta, pero cuando sabe que se puede, se anima a más. Hoy en día hay empresas usando biología sintética para fabricar esencia de vainilla, usando biología sintética para fabricar un remedio contra la malaria, o hasta para fabricar tela de araña. Hoy en día podemos diseñar organismos que nos ayuden a resolver problemas. Es solo cuestión de imaginar. Imaginar un organismo que nos ayude a cuidar el ambiente. Imaginar un organismo que nos ayude a estar más saludables. Imaginar un organismo que nos ayude a generar energía limpia. Porque ya sabemos, en biología sintética, imaginar es poder. Gracias. Bien, tras la visualización de este video, el cual es bastante inspirador, debemos hacer el análisis. Tenemos una serie de preguntas orientadoras y ustedes van a tener que responderlas. ¿Cómo se introduce este discurso? El emisor del discurso. ¿Cómo hace la introducción? ¿Cómo involucra su postura en el discurso? ¿Qué conceptos o palabras se pueden observar en su discurso? ¿Qué efectos provocan en la construcción del sentido del discurso esas palabras empleadas? ¿Qué recursos discursivos llamaron su atención? Uso de citas, ciertos conectores, términos con connotación valorativa, uso de preguntas retóricas, adjetivos calificativos, argumentos afectivos, tipo de progresión argumentativa. O a lo mejor ustedes determinaron que es otro recurso el que les llamó la atención. ¿Cómo es su comunicación no verbal? ¿Qué efectos tienen su discurso, su expresión corporal, facial y paraverbal? El tono, el movimiento en el escenario, el énfasis en ciertas palabras, los silencios que potencian ciertos puntos claves, el uso de imágenes. Todos aquellos elementos que son parte de la comunicación no verbal y paraverbal. Fíjense en la audiencia. ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo van cambiando las reacciones del público a medida que avanza el discurso? ¿Por qué se produce eso? ¿Qué estrategias usa para cerrar su discurso? Esas son las interrogantes que ustedes deben responder. Ahora bien, hemos dicho al inicio del video que el propósito de esta semana es que ustedes creen una charla TED. Y para ello van a formar equipos de trabajo de acuerdo a áreas de interés para desarrollar la investigación que les permita construir la información que será divulgada en la charla TED. Para eso van a seleccionar la información que se investigará,
Deben pensar en un tema sobre el que deseen convencer al auditorio. Por ejemplo, los beneficios del uso de vacunas, los efectos negativos de las drogas en el cerebro, la apertura frente a la migración, etc. Van a organizar luego esa información dividiéndola en los temas, en subtemas y asignar responsables para que investiguen cada aspecto del tema y van a utilizar criterios de selección de fuentes y fichas de registro para recoger la información clave. Van a aplicar estrategias de procesamiento de información, presentar la información recopilada de modo que se procese utilizando lo que son las síntesis y el resumen para ello. Y recuerden que el propósito de la charla TED es persuasivo y para ello deben utilizar recursos lingüísticos y no lingüísticos estratégicamente dentro de la charla para cumplir con dicho propósito. Pueden tomar como base lo que tenemos acá, ¿cierto? El análisis que han empleado. Ahora bien, tenemos lo que ustedes van a hacer y para hacerlo, ¿cierto? Vamos a designar una guía de apoyo. Les decía que podrían tomar esto, el análisis que habían hecho, como una forma orientadora. En cuanto a la guía de apoyo, aquí tenemos todas las partes del discurso, la introducción, el desarrollo, cierre, conclusión, información presentada, material de apoyo y apuntes sobre la comunicación no verbal. En cuanto a la introducción, ¿cómo voy a despertar el interés de mi audiencia? ¿Cuándo voy a enunciar mi postura? ¿A quiénes puedo apelar en esta introducción? ¿Cómo voy a enunciar mi postura para que sea provocativa y clara para la audiencia? En el desarrollo, ¿qué argumentos comunicaré primero? ¿Qué voy a plantear? ¿Cómo voy a plantear, cada argumento? ¿Cuáles son argumentos y cuáles opiniones? Para lo que es cierre y conclusión, ¿cómo vamos, como equipo de trabajo, a terminar nuestro discurso para que genere el impacto esperado y aporte al propósito? ¿Con qué idea clave cerraremos nuestro discurso y enfatizaremos en la audiencia? ¿Qué palabras y expresiones nos servirán para cerrar eficazmente mi discurso? En cuanto a la información presentada, ¿qué información clave presentaremos en nuestra charla? ¿Qué conceptos claves presentaremos? En cuanto al material de apoyo y apuntes sobre comunicación no verbal, ¿qué imágenes vamos a utilizar en nuestra charla? ¿Proyectaremos cifras, estadísticas, frases o citas importantes? ¿Qué expresiones, gestos o tonos potenciarán nuestro contenido y vínculo con la audiencia? ¿Qué elementos proxémicos, kinésicos y paralingüísticos pretenderemos aplicar en nuestra charla? Todos estos son los elementos que ustedes deben considerar para la construcción de la charla TED. No se olviden del horario de clase que es de 10:05 a 10:35 para comentar la actividad de esta semana y aclarar las dudas que van a surgir. Nos vemos en la clase, que estén bien.